Bueno, pues ya habíamos comentado cómo se instalaba lo que es Visual Studio y bueno, si no estáis acostumbrados, que bueno, que no os atemorice mucho lo que estáis viendo aquí. Es todo cuestión de acostumbrarse. Entonces, la primera cosa que necesitamos es buscar una de estas plantillas, bien, dentro de lo que vemos aquí como crear un proyecto. Bien, vamos a buscar una plantilla en concreto. Entonces, la que vamos a utilizar es una que se llama Biblioteca de Clases Net Framework. No confundirla, por ejemplo, con esta que vemos aquí, Net Standard. Vamos a utilizar esa de ahí. Entonces buscamos y encontramos Biblioteca de Clases Net Framework. Bien, fijaros que, bueno, siempre te ayuda buscar, por ejemplo, con el lenguaje de programación que vamos a utilizar, que en este caso es C Sharp. Bien, entonces esto es una manera de filtrar todo esto. Entonces lo tocamos y le damos a siguiente. Bien, entonces tenemos aquí lo que sería el nombre de proyecto. Entonces yo le voy a llamar, y fijaros un poquito, que bueno, tiene como una especie de código. Es decir, normalmente empezamos con mayúscula y si tiene dos palabras, bueno, pues la siguiente sería también con mayúscula. Bien, eso es lo que se suele hacer y eso es, digamos, lo que los cánones nos cuentan. Entonces, bueno, pues vamos a ponerle, por ejemplo, nombre de proyecto, bueno, lo que sería, por ejemplo, mis nodos. Bien, eso es lo que va a aparecer entonces cuando, digamos, lo veamos desde Dynamo, pues yo voy a tener como lo que sería el equivalente de un paquete que se va a llamar mis nodos. Bien, ese es el nombre que voy a utilizar para el proyecto. Entonces, bueno, puedo hacer que el nombre de la solución es al fin y al cabo como un conjunto de proyectos y lo que voy a hacer es, bueno, pues vamos a cambiarle el nombre para que se distinga un poco mejor y le voy a llamar paquete de nodos. Paquete de nodos, por ejemplo. Ya veis que estoy utilizando lo mismo que acabamos de contar, es decir, el primero sería, la primera palabra sería en mayúsculas y la siguiente también en mayúsculas y todo lo demás en minúsculas. Y luego fijaros en la ubicación. Bueno, yo lo estoy poniendo aquí, ¿bien? Ya veis que la estructura es esta. Lo que hace es, bueno, lo pone aquí por defecto, bajo lo que veríamos source y luego repose, ¿bien? Y luego ya vais a ir viendo qué es lo que verdaderamente está provocando. Entonces, en cuanto al Net Framework, bueno, pues vamos a ponerlo en 4.72. De esto no os preocupéis mucho. Muy bien. Bueno, le vamos a dar a crear. Y bueno, si no estáis acostumbrado a todo esto, bueno, pues os puede, digamos, dejar un poco nervioso, pero no os preocupéis. Estos son toda una serie de directivas y vais a ir viendo un poco cómo funciona. Lo que quiero es que en un principio os vayáis, digamos, familiarizando con la interfaz. Bien, ya sé que alguno de vosotros venís de, bueno, de cursos que ya he hecho de lo que sería C Sharp y todo esto os parece como muy normal. ¿Vale? Pero bueno, para los que no estáis acostumbrados a todo eso, bueno, pues que sepáis que es cuestión de irse acostumbrando. Entonces, lo que tenemos aquí por encima es una serie de directivas. Luego tenemos este namespace, que es el que vais a ver que va a aparecer como nombre de mi paquete. Bien, un namespace al fin y al cabo es como también un conjunto de clases. Ya vemos que aquí tenemos lo que serían estas llaves y dentro, bien, tenemos lo que es una clase. Entonces estamos viendo que este namespace, ya sé que el nombre parece un poco raro, nombre de espacio, bien, lo que sería el nombre del paquete se llama mis nodos y dentro tengo lo que es una clase solamente. Podría tener varias clases, pero aquí voy a tener una clase en concreto, bien, y entonces con esta vamos a empezar. Entonces, esta clase sería como un poco lo que veríamos en Dynamo como una subcarpeta. Entonces, imaginaros que vais desde Dynamo a vuestro paquete que se llama mis nodos y entonces, bueno, pues lo que sería la carpeta siguiente que veis, por ejemplo, yo quiero a lo mejor tenerlo de tal manera que lo tengo clasificado, ¿bien? Entonces, por ejemplo, tengo, bueno, pues una carpeta de geometría, luego tengo otra carpeta de Revit, por ejemplo. Luego tengo otra, por ejemplo, de listas. Bueno, en fin, podemos clasificarlo como queramos. Entonces, yo ahora como voy a hacer
una carpeta que va a ser un poco, bueno, pues un poco para ir empezando. La voy a llamar varios, ¿bien? Porque es una manera de ir empezando, ¿bien? No es una carpeta de geometría ni nada por el estilo. Así que entonces ya vemos que eso lo voy a hacer dentro de esta clase, dentro de esta carpeta. Imaginaros que es una carpeta. Bien, entonces fijaros que aquí, dentro de lo que estamos viendo aquí en el explorador de soluciones, ya vemos que aparece solución paquete nodos, luego aparece el nombre del proyecto, bien, que coincide con el namespace, y aparece aquí clase 1. Entonces, lo que vamos a hacer es poner que la clase cambie de nombre y le voy a llamar varios. Entonces yo me puedo venir desde aquí, le doy al botón derecho y le voy a dar a cambiar nombre. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, como he dicho, varios. Varios. Perfecto. Entonces ahora me viene a decir, está cambiando el nombre de un archivo. ¿Desea también cambiar este proyecto el nombre de todas las referencias del código class 1? Bueno, le voy a decir que sí y vais a ver que aquí lo que va a pasar es que va a cambiar el nombre también. Que es al fin y al cabo lo que quiero. Bien. Entonces ya estamos viendo que aparece aquí varios. Muy bien. Y entonces, dentro de lo que es esta carpeta, que se llama varios, yo quiero tener mis nodos. Entonces vamos a crear lo que sería mi primer nodo.